Perfecto. Vale, pues vamos a terminar esta mañana que tenemos hoy prevista con Iker, que nos va a hablar un poquito de la negociación con plataformas, centrando ya más el tema en el cine. Así que cuando quieras, Iker Ganuza, adelante. Hola, pues buenos días y muchas gracias, Uxía, y gracias también a mis predecesores en esta charla, que me ha parecido que han dicho cosas muy interesantes. Yo voy a intentar mantener el nivel dentro de lo que pueda, contando un poco mi experiencia o mis conocimientos en el tema de la negociación pues, con televisiones tanto en abierto, clásicas, como en plataformas, y cómo este mundo está ahora mismo pues, en la mente y en el centro de los negocios de los productores, ¿no? Voy a intentar quitar mi vista. Un segundito. Bueno, pues quería empezar pues, hablando un poco de cómo está el mercado, ¿no? Cosas que todos sabemos, pero bueno, que no está de más recordar cómo en estos últimos años y principalmente en este año de pandemia en el que todos hemos estado obligados a estar en casa, pues las plataformas como Netflix, Prime, Amazon Prime, HBO, pues han aumentado muchísimo su cuota de suscriptores, y bueno, el negocio en general pues se ha ido desviando más, si cabe, o con una velocidad mayor hacia las plataformas. Todos aquellos que veíamos contenidos en televisiones lineales clásicas, pues nos estamos desplazando más hacia allá, y obviamente el negocio se está derivando hacia allá. Eso lo saben tanto las plataformas como las televisiones lineales, ¿no? El confinamiento sin duda ayudó mucho a esto y ha sido un revulsivo tremendo para esto. Por otra parte, la creación de series y películas a nivel local en España ha sido pues, una de las estrategias principales de expansión internacional, en primer lugar de Netflix, que ha tenido un efecto de arrastre importante al resto de cadenas. Netflix empezó ya pues, en 2015 a producir en España, cada vez ha ido produciendo más, y como efecto de arrastre ha llevado también a Movistar Plus, que empezó en 2017 con Las Chicas del Cable, a HBO con Patria el año pasado, y Amazon Prime, que ha producido varias series en España. Bueno, ya sabéis que Netflix también ha abierto un hub en España, bueno, de producción para Latinoamérica, para otros países, y realmente se está produciendo muchísimo. Ha sido, yo creo que un revulsivo enorme, y todos estamos viendo pues, que venga a producir series y películas, principalmente series, pues porque básicamente porque Netflix necesita renovar su contenido constantemente, porque bueno, es su estrategia de mantener suscriptores, ¿no? Entonces, esta presión de Netflix también ha obligado a las televisiones generalistas a reaccionar. Ya en 2018, Televisión Española, Mediaset y A3 Media se unieron para un proyecto de plataforma donde colocar sus contenidos que estarían mediante streaming. Que no sé si tuvo muy buena acogida. Televisión Española ha creado para lanzar este año RTV Play, que yo creo que se va a lanzar, si no se ha lanzado ya, se va a lanzar dentro de poco o después del verano, donde van a poner el foco en el contenido propio, en ponerlo a disposición del público mediante streaming, y es una de las estrategias principales de Televisión Española de cara a la transformación digital. Y también la televisión de Andalucía, Canal Sur, o TVG, o ETV también tienen sus respectivas estrategias de situarse en este nuevo mercado digital con su propio contenido, generando contenido pues ya sea específico para esa plataforma lineal o ya sea para ambos medios, digamos. Como consecuencia de todo esto, una de las cosas más positivas es que se está consiguiendo contenido español que se ve en el mundo pues, de manera masiva, ¿no? Antes teníamos la dificultad
los productores, pues que teníamos que ir vendiendo territorio a territorio, tanto las películas como las series. Entonces, bueno, normalmente ponías tu activo, tu película en manos de un distribuidor, agente de ventas, y tenía que ir pues, a venderlo a Latinoamérica, a mercados, a Europa, por diferentes países, con la diferencia principal ahora es que cuando te entra Netflix, pues ya estás vendiendo de golpe para todo el mundo. Eso que ya adelantábamos en una de las charlas anteriores, pues es una gran diferencia para el productor, que hace que todo esto sea mucho más fácil, ¿no? El ejemplo claro de esto es La Casa de Papel, que en televisión lineal, en Antena 3, se estrenó y se emitió de manera un tanto discreta, y que en su paso a Netflix, en su estreno en Netflix, pues con el paso de los días o las semanas, logró ser uno de los grandes éxitos y la serie española más vista de la historia. Todo esto ha llevado aparejado un cambio en el modelo de negocio de las productoras. Sobre esto ha hablado bastante Fosco. Yo lo veo más desde el punto de vista del cine. Sí que considero pues, que lo que antes era pues bueno, esa dificultad de tener que ir puerta por puerta, pues recibiendo negativas, labrando un proyecto desde el principio, ¿no? Esperad un segundito, perdonadme. Es que me estoy viendo a mí todo el rato y no quiero. Sí, lo que antes era pues eso, un proceso largo de años que empezaba con las ayudas al desarrollo, seguía con ventas a canales autonómicos, también el tema internacional, conseguir ayudas, tratar de hacer preventas a países. Eran procesos mucho más largos y ahora, pues bueno, de repente tienes un proyecto, te encargan un proyecto y de la noche a la mañana te puedes poner a rodar porque lo ha comprado Netflix, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que las productoras están rodando bastante más ahora, pero con la desventaja que apuntaba antes Fosco de que las productoras no se están quedando con la propiedad intelectual, que es un elemento pues, fundamental para el desarrollo, o por lo menos para mí lo ha sido en el desarrollo de mi productora con el cine. Por otra parte, no estamos generando el patrimonio que antes generábamos. Hacemos películas en estos formatos que se quedan en manos de la plataforma y que no forman parte de nuestros activos, con lo cual a lo largo, en long tail que dicen, pues bueno, las productoras tenemos mucho menos capacidad de generar ingresos a largo plazo, ¿no? Me parece problemático. Esto, pues bueno, obviamente las plataformas sí que tienden a hacer estos originals y parece ser que Netflix quiere derivar más hacia la producción de originals porque, bueno, también están preocupados, o sea, primero por no tener problemas de negociación de derechos de países y demás, y por otra parte porque también están buscando una propiedad intelectual propia, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, la puede tener Disney, que con marcas como Marvel o algunas de las franquicias que todos conocemos, pues bueno, tienen ahí al final la gallina de los huevos de oro, de lo cual sacan spin-offs, secuelas, precuelas. Entonces, bueno, de alguna manera también Netflix y las plataformas están buscando, dentro de su actividad, están buscando conseguir propiedad intelectual de ese tipo, marcas que les puedan permitir tirar, ¿no? Ya quizás lo consiguió con Stranger Things, el primer caso de serie que puede considerarse una marca así, pero siempre está buscando esto. Entonces, yo creo que, bueno, como resumen de esta introducción, durante estos años el audiovisual en España ha sufrido una revolución enorme. Yo creo que a las televisiones tradicionales les pilló en un primer momento un poco a pie cambiado, pero que ahora mismo, pues bueno, todas ellas son conscientes de lo que se juegan, pues porque el modelo de consumo del audiovisual está cambiando a pasos agigantados y tienen que colocarse ahí, con lo cual yo creo que ahora mismo hay una pelea que se está viendo en esas negociaciones para quedarse con derechos de explotación en Internet, y en medio de esa pelea estamos los productores, ¿no? Yo os voy a hablar un poco de mi experiencia como productor y como asesor,
en alguno de estos contratos, pero bueno, siempre es una experiencia parcial, ¿no? Quiero decir que al final cada contrato, cada negociación, obviamente son muy particulares y hay casos muy especiales, con lo cual tampoco voy a... O sea, no hay reglas de oro, ni un contrato es inamovible, ni tal, ¿no? Pero bueno, yo quería por lo menos comentaros un poco las dificultades o los puntos así más delicados con los que yo me he encontrado en mi experiencia. El primero de ellos, Fosco en la primera intervención ha profundizado bastante, es el de la propiedad intelectual, ¿no? En el caso de las series es mucho más complicado para una productora retener esos derechos de propiedad intelectual, esa IP sobre el proyecto, porque al final las series tradicionalmente se entiende que son más de las plataformas, es otro coste, otra forma de financiar, mientras que en las películas pues sí que hay más tendencia o tradicional, o en estos últimos años las plataformas permiten más esas otras formas de financiarlas, ¿no? Ahora mismo hay estas dos figuras principales que son originales, producciones originales encargadas en las que el productor tiene un margen de beneficio, y las producciones en las que la plataforma compra ciertos derechos, normalmente es VOD, Video on Demand por suscripción, y la productora las financia de forma pues, habitual, negociando con otras televisiones, con ventas internacionales cuando le quedan esos derechos, con ayudas públicas y captando inversores a través de los incentivos fiscales que hay, ¿no?, en el territorio español. Entonces, la conservación de la propiedad intelectual obviamente pasa por este segundo tipo, esta segunda modalidad de financiación de películas en las que nosotros, como en el caso, por ejemplo, de Hierro, pues ya llevamos una cierta financiación de una película, un desarrollo, la película es nuestra, la presentamos a una plataforma y le interesa comprar los derechos para tenerla en su servicio de suscripción durante X años. A nosotros también, obviamente, nos interesa que los largometrajes sean nuestros por las mismas razones que comentaba antes con respecto a las series como Hierro, ¿no? Al final, la capacidad de decisión creativa que tiene un productor cuando el proyecto es suyo, cuando no es un original, pues es mayor. Al final, yo por lo menos en el caso de Aquelarre, que es una película que se vendió a Netflix, pero se vendió cuando ya teníamos avanzada parte de la financiación y se vendió solamente unos determinados derechos, o sea, gran parte de los derechos, pero se vendieron según el modelo de financiación habitual. Pues nosotros no hemos tenido intervención alguna de Netflix en todo el proceso creativo y de producción, ¿no? Por otra parte, pues bueno, sí que la exposición, como decía Fosco, que te da, ¿no? Al final tú vas a San Sebastián, al festival, y eres el que la estás presentando y vas a los mercados y ¿no? Al final es una película tuya que de alguna manera cambia, ¿no? Y luego también habrá pues, segundas y terceras ventanas que le podrás sacar rendimiento a esa película, aunque lo principal pues, sean los años en los que vas a acceder a la plataforma, ¿no? Para las plataformas, para Netflix, pues el tema de hacer un original, pues obviamente es por retener todos esos derechos, por contar con un producto exclusivo que nadie más va a tener, ni va a poder verse en ninguna otra plataforma ni televisión, y también por esa posibilidad, como decía antes, de crear una propiedad intelectual, ¿no? De tener, por ejemplo, la segunda parte, si pudieran tenerla del hoyo, porque todos los derechos son suyos, que no es el caso, pero bueno, pues si hubiera sido un original el Hoyo 1, pues habrían tenido la posibilidad de hacer directamente todos estos, y ahora para hacer una segunda parte del Hoyo, por ejemplo, pues tienen que negociar con el productor y con los creadores del Hoyo, ¿no? Muchas veces también eso de alguna manera impide que para la plataforma que una película sea un original, impide que otros puedan hacer derivados, segundas partes, secuelas y precuelas de esa misma película si es exitosa, ¿no? Entonces,
el problema aquí también está en que muchas empresas han ido cerrando el grifo de las licencias de contenidos a Netflix, a plataformas. Los estudios de Hollywood, como habréis leído últimamente, pues bueno, está entendiendo Disney ya ha abierto su propia plataforma y sus productos, su contenido no está disponible en ningún otro sitio. Y lo mismo, o similares estrategias, cada una a su manera y siguiendo pues, bueno, lo que consideran que es mejor, pero sí que están como tratando de retener o de explotarlas a través de sus filiales o plataformas asociadas. De manera que al final, pues bueno, plataformas como Netflix se encuentran en la disyuntiva que o bien generan ellos contenido original o bien no lo van a tener porque, como digo, se está cerrando el grifo de esto, ¿no? Entonces, y para los productores la disyuntiva es esa, pues el crear de manera fácil y relativamente segura un producto que no va a ser tuyo y que va a tener, bueno, de alguna manera un control creativo, una orientación creativa por parte de la plataforma, o bien arriesgarte para que el proyecto no salga, a tratar de financiarlo por la vía habitual, pero que la propiedad sea tuya, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una pelea bastante importante hoy en día. Otro ejemplo que no ha sido mencionado antes es la serie I May Destroy You, que Micaela Coel había presentado a Netflix, con plataforma con la que había hecho varios trabajos anteriormente, pero en este ella pues, rechazó una oferta de $1 millón porque quería mantener algo de propiedad como productora y también un control creativo, ¿no? Pero al parecer, pues bueno, Netflix no aceptó esas negociaciones, esas peticiones y la cosa quedó en nada y finalmente I May Destroy You se produjo gracias a la BBC y a HBO. Entonces, bueno, es otro ejemplo de esta pelea que creo que es interesante también que haya en el mercado, para que las cosas deriven hacia bueno, unas fórmulas más amplias, más diferenciadas de colaboración. También luego hablaremos de bueno, la transposición de la directiva de derechos de autor y de servicios audiovisuales que sí que pueden también alterar de alguna forma pues bueno, este equilibrio, esta tendencia hacia los originals de propiedad absoluta de las plataformas. Uno de los elementos principales cuando estamos negociando un contrato, ya sea con televisiones o con plataformas, pues bueno, la base es un poco sencilla, pero los problemas obviamente están ya en los detalles, ¿no? Al final lo que estás negociando es para cuánto tiempo estás cediendo los derechos de explotación de una obra, para qué territorios estás realizando esa cesión y para qué ventanas de explotación. Esos son los tres elementos fundamentales, pero donde está al final toda la complejidad de estas negociaciones con televisiones y plataformas, sobre todo porque en el elemento esencial de todas estas negociaciones está la exclusividad, que normalmente es el elemento, el valor que las plataformas y las televisiones le dan a esa película que ellos van a tener, ¿no? La exclusividad frente a otros, que una película no esté en varias plataformas y que tengas que suscribirte a Netflix para poder verla, pues es en sí un valor y por ese valor luchan de manera, bueno, con dinero por delante, por supuesto, y con las negociaciones, las plataformas. Entonces, en cuanto a duración, yo creo que inicialmente Netflix, que fue un poco la primera que entró a comprar, estoy hablando ya no de originales, obviamente, sino de películas pues, que se venden como parte de la financiación a plataformas. Netflix empezó con menos años, yo creo, inicialmente, y últimamente ha ido subiendo, los últimos años ha ido subiendo la duración de los contratos, y creo que actualmente está en torno a 10 años o similar, ¿no? Y también en televisión española y en las autonómicas la duración es similar, aunque entran más tarde, obviamente porque es los derechos en abierto y normalmente entran a los 19 meses desde la fecha de estreno. La duración
a partir del inicio de la fecha de disponibilidad de la licencia, suele estar también en torno a los 10 años, 8 años a veces, que pueden aumentar si, pues bueno, como parte de esa negociación. En Movistar Plus, la cesión a Movistar Plus, si las cosas no han cambiado mucho recientemente, son 15 meses a contar desde los 4 meses desde el estreno, es decir, los 4 meses iniciales desde el estreno, como ya sabéis, se destinan a la explotación en salas cinematográficas, y una vez transcurridos esos 4 meses es entonces cuando entra la licencia de Movistar, y esta dura 15 meses, de manera que se acopla, o la idea es que se pueda acoplar en un servicio de suscripción previo a que la película esté en abierto, ya sea en televisión española, ya sea en autonómicas o en televisiones privadas. En exclusividad, claro, o sea, estamos hablando siempre pues, de licencias, o siempre, en la mayoría de los casos, de licencias en exclusiva. Movistar son 15 meses en exclusiva. Parece en el caso de Movistar que también está tendiendo a tratar de coger proyectos con más años, en torno a 5 años, pagando cantidades más importantes de dinero de las que paga habitualmente, por proyectos con un carácter más comercial, pues como los Japón, o películas así de tipo comedia, o proyectos que puedan tener una capacidad comercial mayor, ¿no? Entonces quieren hacer como varias apuestas al año, según lo que tengo entendido, para tener películas con varios años de explotación en exclusiva, y que sean de Movistar. Amazon hasta hace poco eran 36 meses consecutivos a partir de los 4 meses que se reservan para la explotación en salas. Todos estos datos, por supuesto, están cambiando y pueden cambiar de hoy para mañana, pero bueno, yo creo que es interesante que tengáis una idea, o que os pueda transmitir una idea de lo que suele ser el estándar de contratación, o lo que ha venido siendo hasta ahora. Entonces, Amazon hasta hace poco eran 36 meses consecutivos, los 15 primeros eran totalmente exclusivos, como en el caso de Movistar Plus, pero el resto de meses, los 21 meses siguientes, serían no exclusivos, o bien exclusivos, pero con la posibilidad de complementarlos o compatibilizarlos con la entrada de televisión española o alguna televisión pública. Amazon también está comprando, y sin entrar en esa primera ventana exclusiva de esos primeros 15 meses, también está entrando en segundas ventanas, sobre todo en películas que puedan haber funcionado comercialmente y tal. Ellos, bueno, siempre suelen tener una estrategia muy de asociarse a películas de carácter más o con un potencial comercial, tipo comedias y demás, o que ya hayan demostrado pues, que en taquilla han funcionado bien o han tenido repercusión, y por eso que entrarían en segundas ventanas, ¿no? De hecho, entre las fórmulas de pago, bueno, como también es el caso de Movistar Plus, suele haber un tanto fijo, y luego unos ciertos bumps que llaman, que son pues, bueno, bumps por taquilla. Si la película supera los 400.000 euros de taquilla, entonces pues, se pasa de tanto a otro tanto, y bueno, son escalados de este tipo. En cuanto al alcance territorial de las cesiones, que es otro de los elementos fundamentales en las negociaciones, pues bueno, nos encontramos con que normalmente suele ser difícil en estas negociaciones el que una plataforma entre dejando fuera España. Normalmente, si Netflix entra en una película española, va a querer primero tener el territorio de España y luego el resto del mundo, o los territorios que haya disponibles en el mundo, ¿no? En el resto del mundo. Entonces, eso es una dificultad importante, porque normalmente, pues bueno, es verdad que el productor puede tener más facilidad de vender la película en España en las diferentes ventanas de suscripción, de abierto y demás, mientras que el mundo quizás, pues bueno, tiene más dificultad, pero suele ser una de las dificultades fundamentales en el caso de Netflix, que es una operadora que suele comprar habitualmente derechos para todo el mundo, para España y el resto del mundo. De hecho, en el caso de Netflix, normalmente en el resto del mundo suele entrar
la fórmula All Rights, prácticamente como si fuera un original. Es decir, que ya en el resto de países del mundo la película no va a tener una explotación normal de cines, de televisión y demás, sino que va a ser directamente a Netflix y solo Netflix. Aquí se da a veces la dificultad o el problema de los países coproductores, cuando es una coproducción internacional, como antes ha explicado Mercedes, pues cuando hay países, cuando es una coproducción internacional, los países coproductores se reservan los derechos de sus respectivos territorios, que quizás pueden ser más amplios. En el caso de Francia, pues bueno, suele coger también partes de Suiza, Bélgica, de territorios africanos francófonos y demás. Y entonces en esos casos hay que negociar con Netflix para dejar fuera de la cesión esos derechos que están excluidos ya por el contrato de coproducción y que chocan con la reserva que se han hecho los coproductores. Aquí puede haber, yo me he enfrentado a dificultades cuando, por ejemplo, hay territorios que se consideran únicos o que Netflix o otros agentes de ventas consideran como únicos, como puede ser Latinoamérica. Y en esos casos el sacar un país de dentro de Latinoamérica y dejarlo fuera de la ecuación de la venta a Netflix, pues suele ser problemático, al menos así me ha ocurrido a mí, que bueno, al final ha habido que pelearlo, pues porque a Netflix le interesaba tener Latinoamérica entera y tal. Entonces, pues el hecho de que estuviera ya uno de los países comprometido, pues era un problema. Otro de los problemas que se dan habitualmente cuando tratamos de compatibilizar plataformas, en particular Netflix, con televisión española y con canales autonómicos, perdón, es el tema de los canales internacionales. Desde siempre, tradicionalmente, los contratos con televisión española tienen la previsión de que la corporación podrá explotar la película dentro de sus canales internacionales que se ven en Latinoamérica, en Estados Unidos y en muchos otros países. Entonces, siempre contemplan esa posibilidad de que ellos puedan emitir por el canal internacional la película y que puedan vender incluso toda la señal a terceros, pues para que esté en una oferta de cable en Estados Unidos y se pueda ver desde allá. Entonces, eso choca frontalmente con los contratos con Netflix, que normalmente o con plataformas o otras plataformas a las que vendas el resto del mundo, que normalmente quieren, como os decía, pues eso, todos los derechos, all rights, exclusividad para todo el mundo y nadie más puede utilizarlo. Entonces, bueno, ahí se da, si firmamos las dos cosas, se da un conflicto. Entonces, bueno, realmente eso que ocurre también con las autonómicas como TVG, TV3, ETV, todas ellas tienen sus respectivos canales internacionales que normalmente pues eso, están incluidos en paquetes de cable o de otro tipo, de satélite. Entonces, bueno, siempre es un problema que todavía no está resuelto, pues porque nadie da al final su brazo a torcer, entonces es difícil de negociar y hay muchos casos en los que, bueno, directamente pues, uno tira para adelante, pues porque tampoco las explotaciones que se hagan en canales internacionales de televisión española y menos de las autonómicas no suelen ser muy importantes en cuanto a audiencia, ¿no? Entonces tampoco hacen mucho daño a las grandes plataformas, pero bueno, ese conflicto está ahí. Es un conflicto que viene de lejos y que siempre ha perjudicado un poco la venta internacional, que siempre quiere territorios limpios, entre comillas, pero bueno, está ahí. Otro de los temas, pues bueno, es los conflictos que puede haber entre los canales autonómicos y Televisión Española en cuanto al territorio, ¿no? Televisión Española suele permitir que entre una autonómica, sea TVG o ETV, TV3, incluso dos, pero siempre, pues bueno, limitando a que normalmente otra lengua o limitando al territorio, al ámbito de llegada de los canales, ¿no? En el caso de ETV, pues el País Vasco. Pero, sin embargo, pues bueno, a veces hay circunstancias en las que no puede controlarse tampoco y me he encontrado con autonómicas que directamente, pues bueno, si el idioma es diferente, es gallego, por ejemplo, pues que piden que el territorio sea todo España y ahí, pues bueno, ya entras en problemas de compatibilidad de los diferentes contratos, ¿no? Al final,
esto es para el productor que lo tenga que llevar. Cuando tienes varios interlocutores, varios canales, plataformas metidos en la producción, en la financiación de una película, al final es un encaje de bolillos en el que casi tienes una tabla y sabes lo que has vendido, los territorios, duraciones, ventanas de explotación que has vendido, y tratas de combinarlos para que ninguno se pise, ¿no? Y en el caso de que se pisen, pues tratar de llegar a acuerdos con uno y con otro para arreglarlo y que quede de alguna manera claro y limpio. Uno de estos casos pues, es esto de los territorios dentro de España, entre televisión española o incluso las televisiones privadas y las autonómicas. Y el tema del geobloqueo, cuando estamos hablando de la explotación a través de Internet de estas autonómicas que también hacen, pues la capacidad o el compromiso de geobloqueo que solo se puede haber dentro del territorio de influencia de esa televisión, que es otra cosa que también suelen exigir, tanto televisiones generales de ámbito estatal como plataformas. Y esto, pues bueno, es cierto que es complicado, pues porque a veces, pues bueno, hay un usuario gallego que está viendo TVG desde fuera de Galicia y es complicado al final esa labor de geolocalización. Por lo que yo he visto en mi trayectoria de estos últimos años, pues bueno, los canales tampoco llegan a comprometerse del todo a que sea una geolocalización estricta. Entonces, dentro de este encaje de bolillos, pues obviamente lo más complicado, aparte de la duración y del territorio, es los derechos que se ceden, las ventanas de derechos que se ceden y las exclusividades que se están dando o no, ¿no? Últimamente, pues bueno, supongo que ya os habrá llegado también que Televisión Española cada vez, pues como os he explicado, también está más preocupada y con una estrategia más volcada hacia el contenido, hacia los derechos de explotación digital, ¿no? Ya sea para su plataforma o para vender a terceros o para conservar una cierta exclusividad en su contenido, en el contenido en el que participan. Y entonces, bueno, cada vez están más preocupados por adquirir derechos de explotación en Internet, derechos digitales. Aparte de lo que siempre han tenido como cesión principal, que eran los derechos de televisión en abierto, pues piden la exclusiva para el resto de modalidades de suscripción, Pay TV, Free VOD, etc. La piden para el mismo, normalmente para la misma duración que tienen los derechos en abierto, es decir, iniciándose a los 19 meses desde la fecha de estreno y por una duración que puede ser, por ejemplo, de 10 años, ¿no? Entonces esto, claro, hasta hace poco, hasta hace unos años, pues bueno, cuando tú habías vendido antes a Netflix o querías reservarte esos derechos para poder hacer una venta a Netflix o a otros, pues de alguna manera, bueno, había más o menos una flexibilidad de negociación o podía haber una contraprestación que fuese, pues bueno, que la duración de los derechos que cedía esa televisión española pues fuese más larga, por ejemplo, a cambio de poder reservarte ciertos derechos para explotar la película por otras vías para tener otra financiación. Bueno, pues esto cada vez está cambiando y según yo he hablado con compañeros últimamente, pues Televisión Española cada vez está menos proclive a ceder estos derechos y si los cede, si renuncia a ellos, lo hace a cambio pues, de una reducción importante en lo que es el precio acordado para la venta de la película, ¿no? Para la compra de la película. Lo cual, pues bueno, supone una dificultad añadida para los productores que hasta ahora pues teníamos dos ventanas, pero ahora, según el modelo el modelo de contrato con el que está trabajando Televisión Española ahora, pues se hace realmente complicado poder tener pues, un Movistar Plus y Televisión Española o Netflix y Televisión Española. Pues bueno, hay con algunos que es algo más compatible, pero bueno, todo pasa, últimamente ya está pasando por reducir la contraprestación. También hay una diferencia importante entre, como sabéis, entre las películas en las que Televisión Española entra sobre proyecto o las películas en las que entra a película terminada. Hay grandes diferencias económicas que de alguna manera, pues bueno, pues, según esta nueva estrategia, pues estaría... Porque yo hasta ahora no entendía tampoco muy bien cómo pues, una película que
que sobre proyecto se habría vendido por 600.000 euros, pongamos, la película terminada se vende solamente por 200.000 euros de Televisión Española. Entonces, eso que no, quizás ahora pues tiene más sentido cuando Televisión Española, en un caso, en el de película terminada, seguramente va a comprar solo derechos de emisión en abierto o sea, de derechos de emisión en abierto, y en el otro caso, sobre proyecto, estaría comprando derechos digitales también, ¿no? Otro de los temas que suele suponer un elemento de negociación en los contratos son los derechos de catch-up de las televisiones lineales. Normalmente cuando Televisión Española o ETV o TVG emiten una película que han comprado, pues quieren tener la posibilidad de emitirla en sus redes, en rtv.es, dentro de los 30 días siguientes a que se haya emitido. Entonces, normalmente el estándar de las plataformas, o al menos de Netflix, es más rígido que eso. Normalmente lo que están pidiendo son 15 días únicamente. O sea, están permitiendo 15 días para este catch-up de las televisiones, y solamente después de la primera de las emisiones. Es decir, si luego hay reposiciones, como suele ser habitual, a los 2 años se vuelve a reponer la película, en teoría no pueden volver a hacer este catch-up, a ponerlo en sus redes en los 30 días siguientes. Entonces, esto es un problema al que me he enfrentado, en el que no he visto que haya voluntad por parte de las televisiones, de las autonómicas o de RTV, de ceder, y tampoco por parte de Netflix, con lo cual me parece otro de esos problemas que está un poco ahí encasillado, que tampoco supone económicamente mucho, pero bueno, es uno de los elementos que normalmente toca pelear, ¿no? Otro de los temas también es el de pago por visión, ¿no? Los derechos de pago por visión, que normalmente con Netflix, con los contratos con Netflix y los contratos con Movistar son compatibles, es decir, Netflix y Movistar permiten que la productora a los 4 meses del estreno en salas pueda hacer el equivalente a lo que antes era la venta de DVDs, que es la venta en Filmin y otras plataformas, previo pago por visión de 3 o 4 euros. Esto parece que con Netflix y Movistar lo permiten. No estoy tan seguro que con ese contrato de Televisión Española, tal y como está a día de hoy, seguro que no sé si se podría. En fin, es otra cosa a tener en cuenta importante. Dentro del tema de la compatibilidad entre los canales autonómicos y Televisión Española o Antena 3, pues bueno, esto es un tema ya que viene más de lejos, que no tiene tanto que ver con las plataformas, pero que también, bueno, históricamente siempre ha habido problemas, ha habido temporadas en las que, o épocas en las que Televisión Española solo admitía una televisión autonómica, ¿no? Pues si ibas Televisión Española más ETV, permitían el estreno de TV y la licencia de TV, pero no permitían un TV3, por ejemplo. A ver. Perdonad, ¿eh? Sí, me piden que entre ya con el turno de preguntas. Bueno, simplemente por terminar con esto, pues hablar que sí que últimamente parece que Televisión Española acepta la compatibilidad con incluso 2 televisiones autonómicas. Y en el caso de Antena 3 y Telecinco, en los últimos años, si no me equivoco, se han visto menos casos de coproducciones o películas en las que hayan entrado, que haya también televisiones autonómicas. Esto, pues bueno, es un tema también de que las televisiones privadas han preferido tener los derechos totales. Hay casos, obviamente, sin ir más lejos, 8 apellidos vascos, estaba TV y estaba Telecinco también, pero bueno, parece que en los últimos años no están tan a favor de esto. Y entro ya con el tema con el turno de preguntas. Perdonad, voy a leer aquí. Los original para las plataformas son a costa de que los productores pierdan su papel de tener autonomía pasando a hacer un service. ¿Ves sostenible este modelo para las productoras? Pues bueno, me remito a lo que he dicho.
Sostenible sí que es, porque es como más seguro, es más industria quizás, porque bueno, al final te aseguras, entre comillas, te aseguras, porque bueno, siempre la productora corre el riesgo, ¿no? Pero bueno, cuando tienes un contrato asegurado, si lo presupuestas bien y si lo haces dentro del presupuesto, pues vas a tener un margen de un 10% o lo que sea, un margen empresarial que te va a ayudar a sustentar la película, la productora, perdón, pero sí que al final, pues bueno, es básicamente hacer un service, que es otro tipo de negocio que yo estoy acostumbrado al menos a hacer. Entonces, económicamente sí que creo que es viable, pero creo que la transición hacia este modelo de alguna manera va a quitar el protagonismo de los productores. Al final vamos a ser productoras sustituibles, ¿no? Que, bueno, quien más, quien menos va a poder hacer un service, si tiene la suficiente estructura y experiencia, pues bueno, va a poder hacer un service para Netflix. Entonces, pues bueno, seremos sustituibles. Yo creo que solamente en la medida en que podamos ser generadores de contenidos y que de alguna manera hagamos valer ese contenido, como explicaba antes Fosco y como hace Portocabo, pues vamos a tener una posibilidad de continuar. Si no, estaremos a expensas de que las plataformas nos puedan encargar proyectos. Me preguntan, hablas de los problemas con los derechos entre la explotación en los canales internacionales de las televisiones públicas y la venta de derechos all rights con las plataformas. ¿Cómo se puede regular este equilibrio? Bueno, a ver, la forma de regular este equilibrio, pues yo creo que es una cuestión más de las plataformas, ¿no? Que las plataformas lo acepten. Al final, pues bueno, como las plataformas son empresas multinacionales en las que, bueno, el departamento jurídico, pues bueno, tiene las cosas pues, bastante básicas y no hay demasiada flexibilidad. Suele ser complicado negociar estas pequeñas cosas. Al final, si te pones a pensar la explotación que en Estados Unidos pueda tener el canal internacional de televisión española, cuántas personas van a ver en el canal internacional de televisión española una película española en Estados Unidos, pues creo que eso no le va a hacer daño a Netflix. Entonces, si realmente se pusieran a pensarlo, pues creo que se benefician más de que una televisión española pueda estar en un proyecto y que compartan la financiación de ese proyecto que no por ponerse duros con el tema de la exclusividad. Entonces yo creo que eso pasaría porque Netflix comprenda cuáles son las necesidades de un canal como Televisión Española o TVG o ETV y de alguna manera hiciera una excepción con el tema de los canales internacionales. Dice Cristina de la Torre que se ha perdido un poco con el tema de los catch-up. Pregunta, cuando una autonómica te exige derechos incluidos para poner la peli online, aunque no sean exclusiva, ¿cómo convive con tu posibilidad de VOD o otras plataformas? Yo lo que me refería era, hay dos cosas. Primero, cuando las autonómicas o Televisión Española piden derechos de Internet como tal, o sea, la facultad de poder explotar la película en sus plataformas on demand para que cualquier usuario pueda verla en cualquier momento. Eso es una cosa. Y otra cosa es los derechos de catch-up. Los derechos de catch-up son cuando una película se emite en lineal el sábado por la noche, que durante los 15 o 30 días siguientes yo pueda verla en el canal de televisión española. Entonces, lo de catch-up sí que lo permite Netflix y otras plataformas, siempre limitándolo en cuanto a, por lo que he dicho, ¿no? La duración o las veces que puede hacer ese catch-up, si hay reposiciones, pero suele ser admitido. Pero el tema de los derechos de VOD de las televisiones, eso ya no está admitido, porque Netflix siempre va a querer la exclusividad. Entonces ahí es cuando realmente existe un choque. Hasta ahora, pues bueno, normalmente tú podías negociar con Televisión Española para dejar fuera esos derechos y vendérselos a la plataforma y hacías lo propio con las autonómicas y ahora cada vez está más difícil hacer eso con Televisión Española. Puedes hacerlo, pero renunciando a una parte del fee que Televisión Española te paga. Con las autonómicas entiendo que todavía lo aceptan sin grandes problemas, pero bueno, llegará el momento también en que sea más complicado.
No sé si hay más. Vale, Iker, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, es el momento, y si no, pues estamos justo en la hora, o sea que muchas gracias por tu intervención. Totalmente, me había perdido con la hora. Bueno, eso es que estabas bien. Bueno, pues nada, pues entonces lo vamos a cortar aquí, agradecer a todos vuestra asistencia.